Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. Y nada, un placer estar aquí. Es la primera vez que atiendo a un AEDIR. Ya veo que vamos 20 años, así que seguro que tendré más oportunidades. Bueno, la presentación que yo tengo hoy va sobre los efectos que hemos visto o que creemos que pueda tener el yodo en base a unas experiencias que hemos tenido en alguna planta con nuestras membranas, donde una vez instaladas y al empezar la operación vimos que el rendimiento bajaba de una manera muy brusca y en no muchos días después de iniciarse. Bueno, como sabemos, las membranas de ósmosis son susceptibles a ensuciamientos, ¿no? Son partículas, materias que estén en el agua, que al final no son retenidas por el pretratamiento y que al final acaban acumulándose o depositándose en la superficie de las membranas. Esto, como sabéis, pues acaba taponando los poros y hace que sea más complicado para el agua bien permeada atravesar la membrana porque tiene que superar una resistencia mayor o para el alimento a la vez porque también tiene que superar estas resistencias al atravesar el tubo. Los foulings, los ensuciamientos comunes, tenemos normalmente, pues ya sabéis, coloidales, materia orgánica, biofouling, que se refiere a crecimientos biológicos, o incrustaciones en las membranas. Bueno, hasta aquí nada nuevo, no vengo yo a contaros algo que no supierais, ¿no? Por otro lado, tenemos el yodo. El yodo es un elemento que en el agua se encuentra en concentraciones muy bajas, en concentraciones traza, máximos de 60 microgramos. El yodo disuelto en el agua se encuentra, normalmente tenemos o ioduros o iodatos o yodo orgánico disuelto. Este último suele ser el mayoritario dentro de los que se encuentran disueltos y los podemos encontrar en zonas costeras, en pozos de agua de mar. Y también ha habido experiencias previas donde ya se ha reportado que compuestos de yodo derivados de algún producto que se emplea en desinfección afecta al rendimiento de las membranas reduciendo sus flujos, sus caudales. Bueno, como os decía, esto está en base a un estudio que hemos hecho por una problemática en concreto. Los objetivos que teníamos, uno, obviamente, como todo estudio, era solucionar el problema, identificar por qué estábamos pasando esto. Lo siguiente es solucionarlo, porque una vez que lo identificas, lo que quieres es arreglarlo y que la membrana, obviamente, vuelva a su rendimiento habitual. Pero no solo quieres solucionarlo, sino que además quieres prevenir que no vuelva a suceder, y este era el tercer objetivo. Y por último, que lo que desarrolláramos pudiera ser implementado en planta para que pudiéramos recuperar el rendimiento de las membranas allí. Metodología, pues empezamos primero tomando muestras en planta y analizándolas. Lo siguiente sería mandar y hacer toda una serie de investigación y experimentos en nuestro centro de investigación y, por último, de lo que desarrolláramos allí, implementarlo en planta. Bueno, estos son los datos de una de las plantas donde teníamos problemas. Como veis, lo que observamos es que en un periodo de tiempo muy corto, ni 100 días, nuestra presión se había incrementado en un 15%. Y lo que pasaba a la vez es que se había reducido el paso de sales. Es decir, teníamos más presión, bastante más, y un agua mucho más buena. Y no sabíamos por qué. Entonces, comenzamos primero tomando muestras, ¿vale? Distintos puntos de la planta y las mandamos a nuestro centro de investigación en Corea. Allí analizaron estas muestras, distintos aniones o cationes, y no se encontró nada que nos hiciera sospechar o que justificara el porqué de este rendimiento. Se intentó analizar también el yodo. Lo que pasa es que no se pudo determinar exactamente la concentración porque estaba, de haberlo, por debajo del límite de tensión, que era 1 miligramo por litro. Siguiente paso, pues se mandó un set de membranas, ¿vale?, a nuestro centro de investigación. Y allí lo primero que hicieron fue
mirar individualmente los test individuales de cada membrana y compararlos con lo que se había obtenido en el momento de la fabricación de la membrana. Y obviamente vimos que correspondían los datos. Como veis ahí, había habido una pérdida que estaba alineado con lo que se veía en la planta. Lo que sí se observó aquí, y que fue muy interesante, es que esta caída del rendimiento de la membrana se iba volviendo progresivamente mayor a lo largo que avanzábamos dentro del tubo de alta presión, de los tubos de las membranas. Lo que venía a decirnos que lo que fuera que pasaba, obviamente estaba en el agua de alimento, cada vez se iba concentrando más a lo largo del tubo y obviamente las membranas de cola estaban más afectadas que las membranas de cabeza. ¿Qué es lo siguiente que hicimos? Pues una evaluación física de las membranas, visual. Las membranas no tenían ningún síntoma. Algunos restos en la membrana de cabeza, pero que para nada justificaba lo que estaba pasando. Se abrió una membrana para hacer una autopsia, se miraron las distintas hojas de membrana, no se observaba nada, al menos visiblemente. Entonces se evaluó obviamente la superficie de la membrana para ver, se analizó a ver qué encontrábamos ahí. Se encontraron muy poco, unos restos minoritarios de aluminio y sílice, pero que para nada de nuevo justificaba este comportamiento. Y lo que sí encontramos fue esto, es decir, que había restos de yodo en la superficie de la membrana. Con lo cual, fue lo que creemos que estaba condicionando la operación de nuestras membranas en estas plantas. Así que nuestro primer objetivo, que era identificarlo, lo habíamos conseguido. Siguiente, como os decía antes, necesitamos no solo identificarlo, sino corregirlo. Entonces, empezamos a probar, se cogieron cupones de distintas membranas de las que habíamos enviado y en celdas se pusieron en limpieza. Se sabe que las limpiezas o tratamientos oxidativos habían sido muy eficaces a la hora de recuperar membranas y entonces se decidió aplicar este tipo de tratamiento. Como veis, la recuperación fue muy evidente. Se alcanzaron a recuperar un 40% del caudal de permeado nominal que habíamos perdido. Muy bien. Ya tenemos ahora el segundo objetivo, que es, sabemos que hay una forma de recuperar las membranas, ¿vale? Lo siguiente es, bueno, yo quiero recuperar la membrana, pero no quiero que me vuelva a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? De esas 6 celdas, 2 de ellas se sustituyeron por cupones de membrana nuevas, ¿vale? Que no habían sido expuestos a este post-tratamiento y lo que hicimos fue, las pusimos en operación inyectando una gran cantidad de yodo para acelerar el proceso y ver qué pasaba. Lo que vimos, lo podéis ver ahí, las cupones de las membranas que habían sido tratadas posteriormente, de las que habíamos recuperado de la planta, no se vieron afectadas en ese sentido por el yodo. Sin embargo, las membranas que eran nuevas, se puede ver la tendencia, cómo decaía el caudal de estos cupones. Así que lo que vimos es, por un lado, que nuestro posible post-tratamiento recuperaba las membranas y, a la vez, prevenía que esto volviera a suceder. Y lo que también vimos es que, efectivamente, el yodo tenía una incidencia directa con esa pérdida de caudal de las membranas. ¿Qué hicimos después? Quisimos optimizar el posttratamiento, ¿no? Porque al final esto lo queríamos implementar en planta. Entonces estuvo probando, se quería hacer primero una limpieza estándar para eliminar posibles restos que hubiera de incrustaciones o otros ensuciamientos y luego aplicar el tratamiento oxidativo. Estamos tratando de optimizarlo. Vimos que con una limpieza estándar podíamos recuperar en torno al 14-15%, mientras que a continuación, cuando le aplicábamos el tratamiento oxidativo, recuperamos un 20% más. Esto se hizo con cupones de membranas, pero también 2 de las membranas de las que habíamos enviado se pusieron individualmente y se desaplicó y obtuvimos resultados similares. Muy bien. Lo siguiente era, nuestro último objetivo, implementar esto en la planta en concreto, que se desarrolló un procedimiento de limpieza y esto se siguió en la planta. Y ahí están los resultados que pudimos obtener. Como veis, fuimos capaces con este tratamiento de recuperar el 30% del caudal de permeado normalizado y en torno al 50% del paso de sales normalizado, que son muy buenos resultados y estamos muy satisfechos, si bien es cierto que en nuestro centro de investigación fuimos capaces de recuperar algo más.
Bueno, y un poco para recapitular. Nuestro problema es que habíamos observado en distintas plantas un descenso muy pronunciado y muy rápido de los caudales normalizados de permeado y paso de sales. Tomamos muestras sin que pudiéramos extraer ninguna conclusión del agua que analizamos. No sabíamos lo que había. Y el yodo, si lo había, sabíamos que tenía que ser inferior a un ppm. Las muestras que mandamos de membrana, el SET, se analizó. Primero vimos que efectivamente había una pérdida de rendimiento y que este era progresivamente, se iba a peor a lo largo del tubo de presión. Vimos que físicamente o visualmente las membranas no tenían ningún defecto, pero que sí se había detectado en la superficie de membrana pequeñas cantidades de yodo. Se han realizado pruebas con limpiezas, con tratamientos oxidativos, ¿vale?, donde pudimos recuperar en torno a un 40% de la membrana y vimos que además este tratamiento no solo lo recuperaba, sino que encima prevenía que volviera a suceder. Y ya por último, optimizamos el posttratamiento para que pudiéramos implementarlo en planta, combinando una limpieza estándar con el tratamiento oxidativo. Y por último, lo aplicamos en planta con los resultados que ya he comentado. Las conclusiones. Bueno, parece claro que, o creemos que es bastante claro que el efecto que tiene el yodo o que puede ser responsable de que precisamente se produzca este descenso tan acentuado en cuanto al caudal o incremento de la presión en su caso. Vemos que concentraciones no muy elevadas de yodo pueden producir esto, efectivamente, la pérdida de caudal y aumento del paso de sales de en torno a un 40-50%. Vemos que un tratamiento oxidativo es capaz de alcanzar grandes recuperaciones para esta problemática en concreto y cada vez previenen que se vuelvan a ocurrir. Y por último, que hemos visto que lo más efectivo es una combinación de una limpieza estándar con un tratamiento oxidativo y que en plantas se obtienen resultados similares, si bien algo inferiores a los que se lograron en nuestro centro de investigación. Y ya por último, lo que es importante, está bien lo que hemos alcanzado y es ver qué más necesitamos conseguir. El trabajo de mirando al futuro, lo que creo que hay que ver es, necesitamos entender de dónde viene este yodo que potencialmente creemos que está afectando seriamente la operación de las membranas, porque esto obviamente no pasa en todas las plantas y cuando pasa, pues saber si es porque es de modo natural por lo que hay en su entorno, si es que hay algún producto que se está dosificando, particularmente en estas plantas, que pueda afectar, no lo sé. Esto hay que aclararlo, porque de alguna manera esto lo que nos va a ayudar es anticiparnos y ver de cara a futuro pues, cuándo necesitamos aplicar o no este tipo de post-tratamiento de las membranas. Luego, importante saber cómo pasa. Está muy bien de dónde viene, pero lo que tenemos que saber es cómo pasa. Nosotros creemos que lo que se produce exactamente es un enlace entre el yodo y la capa activa de la membrana, pero no sabemos cómo, es decir, cómo se produce. Y entonces, si podemos determinar o entender cómo se produce este mecanismo, supongo que nos ayudará también a poder optimizar o mejorar la manera de prevenirlo. Y por último, establecer unos niveles. En este estudio hemos visto que niveles, no sabemos de cuánto, pero inferiores a un ppm, eran capaces de mandar la operación totalmente al traste, como habéis visto. Y entonces es importante que definamos cuánto es. 0.5, 0.1 es lo mismo, con unos límites máximos aceptables, lo mismo que existen para otros componentes. Y nada más. Muchas gracias. Ahí mis datos y cualquier duda, pues luego las hablo.